Vivió intensamente hasta su último suspiro. Se fue sin hacer ruido, con elegante discreción. Una constante en su vida. Le dijo a un médico amigo que a su muerte solo avisaran al Correo Gallego. Nos quería y le queríamos. Le dedicamos el programa número 200 que marcaba un hito en Espacio de Arte. Esta entrevista que hoy reemitimos fue la última que concedió en vida a una televisión. Desaparece uno de los grandes, no solo como artista, sino como persona. Un hombre temperamental, pero de corazón inmenso, que deja profunda huella. Todos le lloramos y acompañamos a su familia en el dolor. Alfonso, estés donde estés, siempre brillarás en el corazón de todos nosotros y en el alma de cada gallego. Descansa en paz. Están a punto de cumplirse 5 años desde el Día de los Enamorados de 2007. El 14 de febrero se emitió el primer programa de Espacio de Arte, con una entrevista al escultor Álvaro de la Vega. Le siguieron artistas de toda condición, arquitectos, galeristas, directores de museos, historiadores, catedráticos, críticos de arte. Nació con vocación de acercar el arte contemporáneo a nuestros espectadores. Es el único de sus características que figura en la programación de nuestras televisiones. 5 años después, seguimos enamorados del trabajo que realizan nuestros creadores y para conmemorar esta singular efeméride hemos invitado al plató a un artista excepcional, del que todos los gallegos nos sentimos orgullosos. Alfonso Sucasas, que firma una obra figurativa de sólida raíz gallega y que expone en el Centro Cultural de Nova Caixa, Galicia de Vigo. Alfonso, bienvenido a Espacio de Arte y gracias por acercarte desde Vigo, porque ahora en Santiago ya no estás. Hasta has vendido tu casa. Bueno, tampoco estoy en Vigo, o sea, yo vivo en Ferreirós, una parroquia que hay al lado de Vila de Cruces. Vigo lo tengo así como una segunda vivienda, así para escapar un poco de la aldea y del frío. O sea. ¿Pero qué supone tu patria chica, Lalín? ¿Qué supone? Pues no lo sé, sencillamente, no lo sé. No lo sé, porque yo como patria chica no englobo solo Lalín, yo como patria chica englobo toda Galicia. Será por el hecho de haber estado fuera, yo qué sé, o sea, pero yo el sentimiento de patria chica de Lalín lo tengo, porque los amigos con los que me crié, los que sobreviven allí están, o sea, muchos ya se fueron al carajo, los pobres. Pero no siento así claro, cualquier acontecimiento que en Lalín me guste, me complace, claro, o sea, pero no es el hecho a lo mejor de haber viajado mucho afecta esos esquemas, ¿no? O sea que lo universal no empieza por lo local. Sí, no tiene nada que ver, o sea, local también es todo Galicia, o sea, y local es todo, o sea depende de la óptica con que se mire, ¿no? Para mí Galicia es
es totalmente local, toda Galicia, o sea, es una cosa curiosa, que a donde vaya de Galicia, que nunca haya ido, nada me parece extraño, o sea, me parece como si hubiese convivido ya con ello hace ya desde la infancia, o sea. ¿Y ese rincón de Galicia que más se parece a una obra de arte? Ese rincón de Galicia que más se parece a una obra de arte. Ahí, para mí, ves, hay un elemento simbólico desde la infancia, que es la iglesia donde me bauticé, donde iba de niño a misa, que me llevaban a misa, a pesar de que mis padres no eran precisamente muy católicos. Y esa iglesia, y ahora veo la iglesia y aún lo comprendo. Es una iglesia muy bonita, románica, pequeñita, y la conservan muy bien, pintada de colores, o sea, no me extraña nada que a mí de niño me encantara aquella iglesia e ir allí a misa los domingos, porque todos los paisanos y paisanas iban todos vestidos de traje, me parecía algo sagrado, o sea, sí, sinceramente, o sea, sí. Y se Es colaron. quizás el recuerdo más emocionante que tengo de la aldea de mi infancia. ¿Y qué es lo que más miedo te puede dar en la vida, aparte de la muerte, supongo? ¿Qué es lo que más Miedo puedes tener. ¿A qué tienes miedo? en la Aparte. vida? Pues miedo que lo puedo tener en la vida, pues quizás a muchas cosas, pero sobre todo a la muerte, por supuesto. Si bien que tampoco creas tú que me tolea, o sea, sé que está ahí, que te está esperando, espero que no se apure, claro, que no hay prisa, o sea, es un viaje para el que no hay ninguna prisa. Y bueno, Alfonso, ¿qué papel han tenido en tu vida las mujeres y cuál ha influido especialmente en ti? en mí las mujeres siempre influyeron mucho porque siempre tuve una gran dependencia de ellas. Eso no quiere decir no sé, que les deba demasiado. La verdad, nunca tuve una relación fácil con mis mujeres, nunca. ¿Para qué vamos a engañarnos? Las hay ¿No? muy especiales. Nosotros aquí ¿Qué? queremos mucho a tu hermana. En Santiago queremos mucho a tu hermana Lisa. Sí. Porque una buena mujer. Supongo que sí, claro que sí. Sí. Bueno, vamos a empezar ya con la entrevista, si te parece. Es esta antológica que se presenta en el Centro Cultural de Nova Caixa, Galicia, de Vigo, pero después va a venir a Santiago. Creo que no. No, no viene a Creo que no, Santiago. creo que se anuló porque problemas administrativos Pero creo estaba que pensado, sí estaba estaba pensado. Bueno, y pero concertada, o sea, por escrito y todo, o sea, pero algo pasa ahí que me lo acaban de decir hace una hora, bueno, que esa exposición se anula. A ver si se acomoda en otra de las salas de Caixa Galicia, sí, ¿no? Nova Caixa Galicia. Bueno, pues De de Nova momento Caixa la Galicia. tenemos en Vigo y siempre es un placer ir allá. Pues sí. Más o menos, casi medio centenar de obras que ha supuesto esta antológica después de haber realizado la anterior, pues ¿cuántos años hace ya de la última antológica? Pues hace 12 o 13 años, 12 o 13 años. Y, Va a y, hacer 13 años, sí. sí, sí. ¿Y qué ha supuesto esta última? ¿Hay alguna obra nueva? Sí, hay alguna obra nueva, sí. ¿Y ha habido mucha evolución, mucho cambio? No, hay pequeños cambios que son casi inevitables en cualquier persona que trabaja con cierta constancia, ¿no? O sea, no. Pero cambios fundamentales que en el fondo es la misma obra. O Y en sea. el fondo todos podemos decir, esto es su casas, un su casas, porque tiene la obligación un artista de evolucionar o puede permanecer fiel al estilo que crea y acomodarse a él. Un artista tiene derecho y obligación de hacer lo que entiende que tiene que hacer. Es un problema de entendederas y de responsabilidad personal con uno mismo, ¿no? O sea, y yo hice muchas cosas que no responden a mi pintura inicial y sin embargo sé que continúan.
el hecho de que una obra no responda a la obra inicial no significa que no forme parte de ella. Sí. Otra cosa es romper los lazos con el pasado, o sea, supongamos. Sí. O sea, Ahora tenemos, mira, ahora tenemos en pantalla una obra inicial, un retrato del año sí, 57. sí, Vaya mirada ya, sí, vaya sí, mirada, sí. ya había peso, ya había carácter. Sí, 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 es verdad, sí. 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 Y este es un Sí, bodegón del 58, debe ser, y que es un bodegón vamos, que hoy también lo firmaría. O sea, está muy bien pintado. sí. Ahora que estamos, aprovechamos que tenemos a una mujer delante, te vemos una personalidad recia, incluso manos un poco brutas. Sí. Pero sin embargo el tema femenino y sobre todo la niñez la tratas con una inmensa ternura siempre. Bueno, yo creo que trato con cierta ternura a todo ser humano, hasta a los animales, ¿no? O sea, yo, yo, yo tengo vamos, yo creo que ni generosidad, ¿no? La naturalidad de ver al ser humano como algo bueno. O sea, y cuando no lo es, pues mira qué desgraciado es. O sea, es lo primero que se me ocurre. Es un mal negocio ser un mal bicho. Sí, desde luego, sí. Y siempre optimista, ¿eh? Siempre optimista. Es muy mal negocio Sí, ser un sí, mal sí, bicho. sí. Optimista. Me voy a apuntar a un comentario de Anso Rey Ballesteros, que Ajá. dice que en tu obra siempre impera la fiesta y nunca el trabajo. Ah, Sí. bueno, no, tampoco es que siempre impera la fiesta. Sí, de algún modo sí, la fiesta es el carácter natural del hombre. Y la fiesta no tiene por qué ser es la actitud frente a la vida. Bueno, pero de todas maneras tú nos has regalado muchísimos introidos y muchísimas máscaras. Sí. ¿Qué se te pierde en el En los carnaval? introidos se pierde una parte importante del ser humano. Se pierde, no, está ahí. Una parte importante del ser humano está en los introidos. Esa necesidad de subvertir el orden cotidiano. Yo creo que le gusta a todo el mundo. O sea, E no, y todos los días no queda mucho trabajo, pero bueno, una sí, vez sí, al sí. año. Y sobre todo subvertir e imponer las reglas, porque de hecho las reglas siempre las has puesto tú. Tú has prescindido, has trabajado con marchantes, pero has prescindido de hecho. Tú ante todo valoras la libertad como el bien supremo. Sí, sí, yo sí. Sí, para mí la libertad es fundamental. Y a pesar de que pasan los años, no aprendo a renunciar a la idea de la libertad. Me parece un bien esencial. O sea, sí, sí. Empiezas, ya tiene dotes desde niño, muy jovencito. No obstante, te vas a Madrid a estudiar Bellas Artes, pero lo tuyo no es la enseñanza académica, prefieres la enseñanza de la vida. Bueno, en realidad no es que no hubiese tenido otra opción, pero si yo hubiera hecho Bellas Artes hubiera perdido un montón de tiempo en Madrid haciendo nada. O sea, como le sucede a casi todos los estudiantes de Bellas Artes que acaban por no pintar. Y yo creo que se agotan allí años haciendo cosas que no tienen nada que ver en España, y yo creo que en Europa en general la enseñanza de Bellas Artes está muy mal planteada, o sea, y no enseña, o sea, y desestimula. Pero no era suficiente Madrid, sí. ¿Qué? Perdona, no era suficiente Madrid para ti y decides coger las maletas y cruzar el gran charco porque te vas a Sudamérica Sí, y curiosamente no a París, donde era destino sí, de que era donde tantos. iban casi todos mis compañeros, porque mi actitud no era una actitud individual. Casi todos mis compañeros en Madrid estaban pensando a ver a dónde arrancar, porque además en esas fechas España estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Estamos hablando del 56, 57, 58, y España estaba muy mal, muy mal. Y para todo, para todo.
Y claro, que la gente más ambiciosa estaba pensando en París, porque París era la catedral. ¿Eh? Pero yo intuía que ya no, que ya había dejado de serlo. Y me dejé llevar un poco por mi paisaje. Joder, ahora me otro día a Venezuela, a ver qué pasa en Venezuela. O sea, Sí. Así fue. Y pasaron muchas cosas. Que luego acabé escapando de allí, que Venezuela me pareció un país profundamente horrible. Hay países profundamente horribles. O sea, a mí no me extraña nada que en Venezuela esté sucediendo lo que está sucediendo. Y me acuerdo, luego me vine porque tenía que Venezuela no daba, era peor que Madrid. O sea, ¿Y Brasil? Y verás, sí, decidí volver para aquí porque dije, bueno, pues mira, si no me queda más remedio, pues me pongo a trabajar con mis padres y a meterme en los negocios y vivir, porque esto es mucho más feo de lo que parece. O sea, pero cuando yo aquí 6 meses dije, no. Y me acordé de un desfile que hubo en Caracas, de un carnaval brasileiro, que era alegrísimo, era una fiesta, además con una armonía, con una alegría de la hostia. Dije yo, pero mira, voy a ir a Brasil, una gente que sale a la calle y se mangonea como se mangonea esta gente, algo hay en ese país, y me encantó Brasil. Brasil es un país fabuloso, ya lo era. ¿Y qué ha aportado Latinoamérica a tu obra? Pero yo sí te digo la verdad, yo creo que muy poco. Únicamente, me aportó únicamente un poco el aspecto un poco más salvaje que Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, en Caracas no había nada. Pero en San Pablo, que es una ciudad que tenía ya entonces, no sé si 12 millones de habitantes o algo así, era una ciudad europea. El arte que se hacía allí era un arte europeo, o sea, así de sencillo. Con predominancia de pintores de origen italiano, muy buenos. Pero vamos, su obra podía estar firmada en París, en Milán, o en Roma, o en Viena, o sea, no tenía sello prácticamente. Si lo tenía era muy superficial. Y de hecho el sello de la gran pintura europea lo vemos mucho en tus lienzos. Por ejemplo, con temáticas como los jugadores de cartas que vemos a Cézanne. No, y la forma también, la forma de entender la pintura también. Yo soy un pintor europeo, yo soy un pintor nórdico. O sea, no soy un pintor del sur. O sea, ya por las gamas, por todo. Terrosas, ocres. ¿En esas gamas está nuestra tierra, Alfonso? Sí, seguro que sí, claro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a escuchar que tenemos en pantalla a la crítica de arte Mercedes Rozas, que nos hace una semblanza sobre tu trabajo. Nesta exposición de Alfonso Sucasas en Vigo pódense ver os 50 e tantos, casi 60 anos de trayectoria na súa carreira. Iníciase cun bodegón de finais dos anos 50, cando Alfonso Sucasas todavía era moi novo, pero xa apuntaba maneiras, e remata coas últimas creacións, unha produción feita entre o ano 2009 e 2010. Deses dous últimos anos son tamén as últimas pezas desta exposición. Na montaxe que se fixo en Nova Caixa Galicia, o que se pode ver é a evolución estilística de Alfonso Sucasas ao largo de estos 5 ou casi 6 décadas. É unha evolución con cambios pequenos pero importantes estilísticamente falando, e tamén unha trayectoria na que se observa a insistencia nunha determinada temática. Aquí están representados os xogadores de cartas, os antroidos, os nus, as maternidades, a iconografía con asuntos do Antigo e o Novo Testamento.
Nesta exposición, na inauguración da exposición en Vigo, Alfonso decía que non quería falar, que quen tiña que falar era a súa pintura. E eu creo que, efectivamente, nesta retrospectiva de casi 40 pezas, a que fala é a pintura. Si eu tuvera que destacar algunha cualidade da figura de Alfonso Sucasas, sin duda sería da honestidade. Sucasas é un artista honesto, porque mantúvose fiel a unha determinada línea na súa pintura, coa figura expresionista, coa súa unha determinada e concreta iconografía que o diferencia. Sin duda sería a honestidade dun home cunha traxectoria de máis de 5 décadas de traballo, que xa ten, evidentemente, un posto importante dentro do que é a historia da arte en Galicia máis reciente. Muchísimas gracias a Mercedes por su comentario. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy preciso en la calificación que hace de mi obra. Yo estoy completamente de acuerdo con ella. O sea, si algo me ha distinguido a mí siempre fue mi honradez conmigo mismo, porque si no, yo de joven entendía que para no hacer lo que tú realmente deseas hacer profundamente, es mejor ser funcionario de correos. Pero ¿cuánta obra destruida en el camino después de horas y horas? Muchísima. Una barbaridad. Posiblemente tanta como la que tengo firmada, sí. Sí, muy exigente. Sí. Y ahora seguimos con la crítica. Hemos escuchado a Mercedes Rozas, pero no han faltado críticos y críticos. Podemos recordar a Bernal, sí. Desaparecido, a Fentanes, a García Iglesias, a Surso Fernández, los días previos que hizo un buen reportaje, anticipándonos lo que ibas a hacer. O sea que a estas alturas una crítica negativa te puede suponer algo a un artista como tú, consagrado. Puede molestarte, pero tampoco tienes que dar mucha importancia. Si bien que conmigo los críticos siempre fueron muy respetuosos, por lo menos del cara al público, o sea, no sé luego lo que pensarán a escondidas. Sí. Pero por lo menos de cara al público, conmigo siempre fueron muy considerados. Pero desde hace muchos años, ya desde los primeros años que volví de Brasil, que empecé a moverme en Madrid, a mí me dedicaron artículos y poemas como José Hierro ¿Has conocido también a Neruda? Allá. Sí, bueno, pero con Neruda no tuve así una relación personal, ¿no? O sea, no tuve una relación para poder, en ese aspecto, conocí un poco más a Vinicius de Moraes, que también era más simpático. O sea, Y así relación con artistas de tu generación, algunos ya no están, pero ¿con quién te llevas mejor? Bueno, tú eras... Tengo muy poca relación con los artistas yo. Y yo atribuyo eso a que yo me distancié hace ya bastantes años de las motivaciones de mis compañeros. O sea, no compartí, yo hubo un momento que dije, yo no tengo nada que compartir aquí, que a ver qué se me pierde aquí. Esa historia que había hace 30 años de que iba a las exposiciones de los conocidos, dejé de ir porque lo siento, o sea, no quiero ofenderlos, pero me cansé de escuchar vulgaridades. Pero tú, sin embargo, apuestas por muchos artistas de aquí. Si no recuerdo mal, has sugerido a Chelín para que hiciese el último cartel del cocido. Chelín es muy buen pintor, pero son 2 o 3, o sea, Chelín, Chelín es un gran pintor. Pero de todas maneras, Alfonso... Perdona, Chelín, lo tengo que decir, es un gran pintor, lo mejor que hay en España, muy desconocido porque él siempre fue
un puto bohemio borracho. O sea, las cosas hay que decirlas todas. Bueno, aquí en el mundo del arte se le conoce, ¿eh? No, yo he trabajado pero muy con poco, él. muy poco, se le conoce muy poco. Tiene, O sea, bueno, pues ya para la importancia que tiene se le conoce poco. No, yo ante un gran pintor no se me caen los dientes por decir que es un gran pintor. O sea, pasa que yo qué quieres que te diga. Si seguimos mencionando a pintores, si firmamos Colmeiro, Laseiro, Maside, ¿puedes continuar en su línea? ¿Te consideras un continuador? No, de... no. Incluso aunque haya temáticas así, lo de Galicia... Bueno, sí, son circunstanciales, pero no, ni la forma, yo quizás con lo único que me siento un poco próximo es con Laxeiro, o sea, porque Laxeiro era sobre todo un gran dibujante, ¿no? Vamos, yo entiendo que Laxeiro era uno de los mejores dibujantes que había en el mundo. Y para ti que había es en el fundamental. Mundo, no digo aquí no hablo aquí de parroquia, no, hablo de voy mucho. Y tú primas el dibujo ante todo, porque de hecho tus obras comienzan por el dibujo. Sí, para mí el dibujo es muy importante. O sea, entiendo que la obra de arte es un previo ensayo con un lápiz. O sea, sí es como primero colocar donde vas a colocar las vigas, ¿no? O sea, los cimientos. Los cimientos, claro. Sí, sí. Se ha colado la mitología por tus obras. Ahí están El rapto de Europa, Las Tres Gracias, Susana y los viejos, porque el arte es tradición, Alfonso. No lo dudes, o sea, eso es segurísimo. Es tradición, es historia, aunque muchos no lo compartan, que ahora muchos no lo comparten, pero el arte sin tradición ni existiría siquiera. Manuel Fraga nos despedía a todos con gaiteiros y por tu obra se han colado muchos gaiteiros. ¿Representan la galleguidad? Sí, un poquito, pero tampoco creas tú que yo creo, para mí la galleguidad es algo más profundo, ¿no? Y tampoco es muy fácil de explicar, pero los gaiteros es el lado folclórico, que sí, es el lado folclórico de una galleguidad. Sí, sí. Oye, bien clara. ¿Y la galleguidad no es que medio Lalín estuviese allí en esta exposición, además de la gente de Vigo? Porque yo no he estado en la inauguración, pero me han contado que ni se veía la obra. Sí, ¿Profeta en tu tierra? Sí, hubo un arrebato de... Sí. Hubo un arrebato lalinense. Pues sois una piña los de Lalín, ¿eh? Los de Lalín. Hubo un arrebato lalinense, es verdad. Sí. Pero es que sois una piña, ya dicho por más artistas, ¿no? Sí. Sois una piña, donde va uno van todos, así, bueno. Sí, algo de eso tiene, y es una de las cosas graciosas de Lalín, ¿no? Sí. O sea, que profeta en tu tierra. Bueno, o sea, profeta, a lo mejor sí, pero no creas, no. Yo creo que o me engaño mucho, o a mí nunca se me quiso mal en Lalín, nunca subo ahí, pero yo siempre fui muy natural y muy claro y muy, o sea, y a la gente eso en Lalín le gusta, o sea, no, te lo guardas, lo lanzas y lanzas lo que piensas, lo dices, sí. Y te quedas satisfecho, te quedas satisfecho. Sí. Y el resto también. Bueno, Alfonso, nosotros estamos muy satisfechos de que hayas estado con nosotros. Solamente para terminar, una obra fundamental de la historia del arte. Una obra fundamental de la historia del arte. Uy, es que hay tantas. Sí, muchas. Claro, cada época tiene 200 obras fundamentales. Pues ya está, ¿nos podría recomendar un libro como buenos amigos que somos tuyos? Un libro un libro especial, no, un libro especial de poesía, de lo que quieras. Pues tampoco, o sea, según el momento. Algo que no se lleva, que se dice que se lee, pero nadie lo lee. Yo el único libro que leí 4 o 5 veces fue ¿La Biblia? No. Porque no Don Quijote. Ah, muy bien. Y otro que leí más de una vez fue Valle Inclán, o sea,
Pero eso ya son problemas de afinidades mentales y o sea, yo leo a Valle Inclán y es como si estuviese hablando con un amigo que me está contando una historia de sinvergüencerías simpaticísimas. Sí, o sea, sí, sí. o sea, es muy divertido. Sí, Sí. porque así... Y salvo que sea un tratado muy especial, a mí me gusta que la literatura te divierta. O sea, claro que sí. Sí. Y ahora no se lee, yo creo que ahora nadie lee a Don Quijote. Don Quijote es divertidísimo, es divertidísimo, es divertidísimo. Además, yo estoy convencido de que Cervantes era gallego, o sea, yo estoy convencidísimo que Cervantes era gallego, o sea, tiene 2 apellidos gallegos, pero no me basta eso, yo estoy convencido de que era gallego, o sea, sí. Bueno, pues... Protegido del conde de Lemos, o sea, etcétera, etcétera, o sea. Sí. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros. Y yo he mencionado lo de la Biblia porque nos hemos olvidado de hablar de toda tu producción religiosa. Por eso Sí. lo mencioné. Así. Pero nada más. Si te parece, invitamos a todos a tu magnífica antológica de Vigo. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues nadie mejor que Sucasas para ser protagonista de nuestro ya mítico programa número 200. Un artista que ha sufrido mucho en la vida, ha luchado, ha trabajado, ha destrozado muchísimos lienzos para demostrar al mundo y a sí mismo que es uno de los grandes. Por eso le recomendamos esta visita al Centro Cultural de Nova Caixa Galicia de Vigo, especialmente recomendada. Seguimos hablando de arte la próxima semana y muchísimas gracias por seguirnos siempre.